Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto, después de ya bastantes semanas de haber estado desconectados, estamos una vez más reconectándonos en este día 10 de enero del año 2023. Es nuestra primera clase de martes de este año 2023. Duramos varios meses sin actividad porque el susodicho pastor andaba en vaquereando otras ovejas, pero ya estamos otra vez en nuestro redil. Entonces, bendito sea Dios, ya tenemos una vez más tiempo para poder buscar de Dios juntos. Y esta noche quisiera comenzar con un versículo interesante, curioso, y que espero que nos vaya dando un punto de partida para lo que queremos hablar y decir precisamente en esta noche. Y entonces, dice Salmos 47, verso 7. Porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Ahora, yo sé que algunos podrían pensar que esta es una mala palabra, ¿sí? Porque casi no se oye en las iglesias. Y a veces pensamos que la fe es sinónimo de estupidez y que una persona de fe es una persona que pues todas se las cree sin analizar, sin discutir, que se ocupa ser un analfabeta para creer en Dios, cuando menos eso es lo que muchas personas pueden considerar. Pero bueno, acá en Redime, acá en casa, saben que tenemos esta tendencia de insistir en la importancia de seguirse preparando y de seguir buscando entonces inteligencia espiritual. ¿Por qué va a ser importante? Porque vamos a comenzar con una serie de aspectos que tienen que ver con análisis y el día de hoy esta clase es una clase que va a ser muy magisterial, no va a ser realmente algo ustedes digan será profundamente profético y entonces lo que vamos a hacer, además de silenciar a todos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es darnos la oportunidad de cuestionar. Hay un versículo entonces que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, un pasaje que quizá algunos de ustedes lo hayan escuchado y que en esta noche lo vamos a utilizar precisamente para hablar de esta necesidad de la inteligencia en lo que es nuestra relación con Dios. Dice en el camino de Emaús, en Lucas 24:13 y siguientes, vamos a llegar hasta el verso 34. Y aquí dos de ellos, o sea, está hablando de discípulos, dos de los discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Emaús era un lugar de aguas termales, era un lugar de aguas tibias. Y cuando estamos hablando de que estaba como a 60 estadios, no me voy a meter ahorita en toda la explicación, pero alguien pensaría, bueno, ¿a qué distancia es eso? ¿Sí? E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Sí? Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, ¿sí? Mientras camináis? ¿Y por qué están tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ojo con la siguiente frase. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y que como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando nosotros pensamos en este pasaje de los discípulos de Emaús, hay varias cosas que son interesantes. La primera de ellas, que creo que sería muy interesante, es que cuando la gente lee este asunto de los estadios, bueno, ya aquí en Tepic ya no lo podemos hacer, ¿sí? Medir los estadios porque los derrumbaron por ahí ciertos gobernantes. Yo sé que nunca debemos de hablar de políticos y menos si es Ney González o alguno de los allegados, pero bueno, pues ya no podemos medir aquí en Tepic con estadios porque literalmente ya no hay estadios, ¿verdad? Pero, ¿qué significará el hecho de que haya palabras desconocidas? Dice Dulce que ella no puede escuchar, los demás sí pueden escuchar. Entonces, por ahí mándale un mensaje, Mili, diciendo que configure su audio. El problema es ella. Y entonces, la primera cuestión es que la Biblia está escrita en un lenguaje que dejó de ser cotidiano para muchos, porque utiliza pesos, medidas, lugares, costumbres, circunstancias, vocablos que se salen de lo cotidiano. Y entonces, entender lo que Dios quiere decirnos, pues se vuelve complicado porque habría que entender todas esas cosas. Pero no solamente eso, porque nosotros que le estamos leyendo a 2000 años de distancia, podríamos decir todas esas cosas que no entendemos. Pero esos dos que iban allí, que eran parte de los que habían escuchado a Jesús, ellos sí conocían los pesos, las medidas, las palabras, los lugares, las circunstancias. Ellos conocían todo eso y a pesar de eso, ellos no entendieron lo que Jesús les había dicho. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando anduvo caminando con sus discípulos sobre la faz de la tierra, muchas veces les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese esas cosas. Él muchas veces les dijo, ya en Juan 11, por ejemplo, que él iba a morir, que su cuerpo iba a ser entregado y que el que no comiera de su cuerpo y el que no bebiera de su sangre no tendría parte con él. Muchas veces él les dijo que era necesario para que se cumpliese la escritura hacer ciertas cosas. Y entonces eso nos lleva a una pregunta que es una pregunta importantísima para cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo interpretar lo que Dios nos está hablando cada día? ¿Cómo saber
que lo que Dios está hablando lo estamos interpretando adecuadamente. Porque ellos, aunque Jesús les estaba diciendo la escritura, dice que sus corazones estaban cerrados, ¿sí? No estaban entendiendo, ¿sí? Y entonces en Lucas 24-25, lo acabamos de leer, una palabra, yo sé que todo el mundo quisiera que Dios le hable, pero si Dios te dice, oh estúpido, bueno, sí, yo sé que no suena muy espiritual, ¿verdad? La palabra insensato significa que no tiene sensatez, que no está pensando adecuadamente. Y entonces, en el español, que está lleno de sinónimos, lo he dicho tantas veces, bueno, pues uno podría decir tonto, lerdo, menso, atarantado, tarugo, estúpido, y muchos otros, algunos de los cuales son hasta altisonantes, pero todo ello lo que está diciendo es, no estás entendiendo las cosas que te estoy hablando. Tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, no solamente es, lo estás escuchando de mí, sino lo has escuchado tantas veces y a pesar de que lo has escuchado tantas veces, pues no estás entendiendo lo que el Señor ha querido decir. Y les dice, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, ¿sí? Y que entrara en su gloria, ¿sí? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y uno diría, entonces lo entendían. Pues no. Llegaron a la aldea donde vivían y todavía no habían entendido, ¿sí? Y Dios entonces tiene que hacer algunas cosas. Por ejemplo, él hizo como que iba más lejos. Él le dijo, bueno, hasta luego, nos vemos, con permiso, gracias por la compañía, qué buena charla, por cierto, ¿sí? Y ellos no habían entendido, dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque ya se hace tarde, el día ya ha declinado, y él entró pues a quedarse con ellos, aunque ellos realmente no entendían, no sabían que era Jesús. Y estando entonces sentado con ellos a la mesa, ¿sí? Toma el pan, lo bendice, como solamente él y nadie antes de él quizá había usado esas mismas palabras, esas mismas formas. Toma el pan, lo parte y se los da. Lo que está haciendo es Santa Cena con ellos, ¿verdad? Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y entonces ya él desapareció de su vista. Como que digo, por fin pudieron entender. Y decíamos hace un momento, ¿sí? Cuando hablábamos en Salmos 47:7, alabar con inteligencia, adorar con inteligencia, leer con inteligencia, interpretar con inteligencia, servir a Dios con inteligencia. Pero ¿qué es inteligir? ¿Alguien sabe qué es inteligir? Se aceptan propuestas, ¿sí? Saben ustedes que en las clases el maestro siempre pregunta alguna pregunta retórica, ¿sí? Y luego ya mejor ya no contestan porque no, luego nos balconea. No, no se preocupen, no los voy a balconear. Va a quedar grabado nada más para la posteridad, pero no, no es. Entonces, ¿qué es inteligir? Inteligir es comprender las cosas profundamente. Y para comprender las cosas profundamente necesitamos desarmarlas, desbaratarlas, ¿sí? Abrirlas a pedazos, cortarlas a pedazos. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué herramientas, qué métodos tendríamos que utilizar para poder estudiar algunos de estos textos bíblicos y encontrar la verdad? ¿Sí? Uno de ellos podría ser la teología. Pero como la teología es el estudio de Dios, y bueno, pues habrá quien diga, ¿sí? Y de hecho, si es así, que cuando estudiamos teología,
pues tendríamos que estudiar los distintos conceptos de Dios. Entonces vamos a acotar el término, teología bíblica, para que no termine usted estudiando acerca de Huitzilopochtli y lo reciba en su corazón. Bueno, en realidad, más que recibirlo en su corazón, es sacarle el corazón, porque para que este señor esté contento había que sacarle el corazón a medio. Cristo, en lugar de sacártelo, él entregó su propio corazón por ti. ¿Sí? Entonces, eso te da una diferencia de los dioses. Muy bien. Entonces, cuando nosotros pensamos un primer método, una primera herramienta porque queremos saber qué es lo que Dios dice, pues estudiemos teología bíblica, ¿sí? Y con la teología bíblica vamos a estudiar los textos bíblicos desde una perspectiva que sea teológica, que sea espiritual. Y entonces, ¿esto qué nos va a hacer? Nos va a implicar examinar los textos bíblicos y cómo estos hablan de Dios, de la relación que tiene Dios con el ser humano, para que de esa manera nosotros podamos conocerlo mejor, podamos entenderlo mejor, conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios, las formas de proceder de Dios. Una segunda herramienta sería una cuestión arqueológica, por ejemplo. Y aquí lo que haríamos sería entender los restos arqueológicos. ¿Pero qué son esos restos arqueológicos? Bueno, pues podríamos ver las cosas que se construyeron, los artefactos que se llevaron a cabo, la manera en que en tiempos antiguos se llevaba a cabo una cierta actividad, para poder entender entonces ciertos pasajes. Porque quizá cuando nosotros decimos una carreta, pues nosotros nos imaginemos una carreta del siglo XX y no una carreta de hace, ¿sí? 2000 años, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la manera en que nosotros vivimos condiciona la forma en que entendemos las cosas. Por ejemplo, cuando dice Jesús, lleven mi yugo, si alguien no es de rancho y nunca ha visto un arado, nunca ha visto una yunta, nunca ha visto un yugo para con él uncir a dos bueyes juntos, pues no entiende lo que se está diciendo. Y necesitamos entonces una perspectiva arqueológica para poder llevar a cabo un estudio más amplio en ese contexto histórico, en un contexto cultural, y que nos permita entonces confirmar de alguna manera, ¿sí? O desafiar las afirmaciones y supuestos que alguien puede estar haciendo sobre ello. Una tercera cosa que podríamos hacer es una exégesis. Y cuando hablamos de exégesis, de lo que estamos hablando es de un proceso de interpretación, de análisis cuidadoso acerca de un texto bíblico para comprender el significado y el contexto en que se da ese significado. Y esto nos va a implicar entonces examinar algunas cosas como el lenguaje que se utilizó. Por ejemplo, hace un momento cuando estábamos leyendo aquí del camino de Maús, y en español, en la Biblia Reina Valera 1960, en Lucas 24:15, decía, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, y entonces alguien va a decir, se iban peleando. Porque una discusión es una pelea. Y si viene de una familia disfuncional donde el papá borracho llegaba y se ponía y se sonaba a todos, entonces va a decir, también andaban borrachos y también se estaban peleando. Porque, ojo, interpretamos las cosas de acuerdo a nuestra propia vivencia, de acuerdo a nuestra experiencia. Usamos nuestros referentes, lo que yo creo, porque a mí me pasó, cada uno habla de cómo le fue en la feria, y entonces decimos, esto que a mí me pasó, seguramente debe ser lo mismo que está diciendo allá. Y entonces, cuando está diciendo que discutían, pues entonces deben de estarse gritando, deben de estar enojados uno con otro, etcétera, 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 porque nosotros, ese es el concepto que tenemos de cuando alguien discute. Y por eso la importancia de revisar entonces el lenguaje, el contexto histórico, la cultura, ¿sí?
la forma literaria del texto y cómo todo esto va a afectar al significado y la construcción de lo que se está diciendo allí. Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta de algo fundamental. No es lo mismo lo que se dice que lo que se interpreta. El problema no es lo que está escrito. El problema es cómo lo interpretamos cada uno de nosotros. Y este es un asunto de significados y de significantes. Lo que yo creo contra lo que el común de la gente que está a mi alrededor cree, pero si a esto lo ponemos más complicado, lo que Dios cree de eso. Y entonces hemos convertido muchas de las cosas que están escritas en la Biblia, muchos de los textos, en algo sacado de contexto para justificar con pretextos lo que a mí me conviene. Y entonces decimos, es que allí dice, pues allí dice algo que quién sabe si al momento de revisarlo en su exégesis sea realmente lo que Dios quería decir y no tanto lo que tú estás diciendo. Y entonces conviene hacer, bueno, otra herramienta es una historia del exégesis. Esto es, podemos estudiar cómo han sido interpretados a lo largo de la historia ciertos textos en distintos contextos culturales y religiosos. O sea, este mismo versículo, este mismo pasaje, cómo lo han interpretado cristianos a lo largo de la historia. Cómo lo han interpretado los cristianos que viven en Asia Menor contra los cristianos que viven en Europa, contra los cristianos que viven en América Latina, porque en cada cultura alguno de ellos puede tener un cierto sesgo. ¿Sí? ¿Cómo lo han interpretado los bautistas, los metodistas, los presbiteranos? ¿Cómo lo han interpretado los carismáticos o los católicos, los testigos de Jehová? ¿Por qué? Porque cada uno, de una u otra manera, lo que ha hecho es darle un carisma que tiene que ver con su propia ideología. Un siguiente aspecto sería un análisis literario. Y el análisis literario, como técnica, pues nos va a servir para analizar, para comprender la forma y el estilo de un texto bíblico. Porque bien puede ser que Jesús está hablando de una metáfora, de una parábola, y cuando está hablando, ¿sí? Dice, mejor te fuera sacarte el ojo, y yo no sé si alguno lo interprete realmente, literalmente, que se saque el ojo, y luego lo vuelve a hacer con el que le quedó y pues ya se sacó los dos. Y al tercero pues ya no puede hacer nada más y va a quererle andar sacando el ojo al vecino. ¿Sí? Y entonces tenemos que entender que un cierto estilo literario va a afectar también la forma en que comprendemos las cosas. ¿Sí? Y entonces tenemos que examinar la estructura, los personajes, el diálogo que se da entre ellos, el uso del lenguaje, ¿sí? De acuerdo al espacio, a la circunstancia, y cómo esto va a afectar al significado y la construcción del texto. Sobre todo en lenguajes como el español, porque en español usted puede decir zapato, calzado, puede decir guarache, chancla, cacle. Bueno, no sé cuántas formas de poder hablar de algo. Y si usted dijera guarache, significa distinto que chancla, ¿verdad? Aunque se parezcan, pero quizá tiene que ver con que uno esté más nuevo o tiene que ver con el estilo de trenzado. Todas esas cosas que son insignificantes aparentemente para muchos, pero que nos puede dar algún indicador de que Dios quiere resaltar algo. Eso nos lleva entonces a otro problema y es el problema lingüístico, porque ahí tenemos que saber entonces cómo funciona un lenguaje, cuál es la intencionalidad de un cierto texto.
Y por eso, hablando de cuestiones lingüísticas, por eso muchas veces cuando estamos enseñando, ustedes lo escuchan con nosotros en la congregación, pues tratamos de ver etimológicamente primero qué es la palabra. Pero esa palabra tenemos que verla desde un análisis cultural. ¿Cómo usaban ellos esa palabra? ¿Cuál es la historicidad de esa palabra? ¿En qué contexto se usaba esa palabra? Pero no solamente entonces es este estudio lingüístico para comprender la estructura del lenguaje, del texto, ¿sí? Cómo va a afectar los significados, sino también lo que hemos llamado un estudio filológico, o sea, estudiar la forma y significado del texto, especialmente en estos textos literarios, ¿sí? Donde queremos analizar y comprender el lenguaje, la estructura que tiene en cuanto a la forma que fue adquiriendo el significado una cierta palabra. Porque hay términos que alguna vez lo decía, como el término upacoe, ¿se acuerdan ustedes de upacoe? Que se traduce como obediencia, pero upacoe significa ponerte bajo alguien y escucharlo atentamente. Y el ejemplo más claro de upacoe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo vamos a encontrar con una mujer que se llama María, hermana de Lázaro, hermana de Marta, que anda muy ajetreada porque le llegó visita y que va y le reclama a Jesús diciéndole, dile que a esta mujer que se ponga a ayudarme, y Jesús le dice, ella ya escogió la mejor parte, ¿sí? Eso que está haciendo ella se llama upacoe, pero cuando la gente lo interpreta al español, upacoe se traduce como obediencia y lo traducen desde el contexto del esclavo. La obediencia donde tienes que hacer algo a fuerzas, aunque no estés de acuerdo, aunque no te guste. Y cuando hablamos de obediencia, normalmente estamos hablando de una imposición. Estamos hablando de alguien que ha sido subajado. Y por eso la Biblia no la entendemos como deberíamos de entenderla. Ok. Otra herramienta son los estudios culturales. Y un estudio cultural, entonces, es, como su nombre lo indica, por supuesto, es un estudio de la cultura y cómo ésta se va a manifestar en las relaciones sociales, en las prácticas de un pueblo, la manera de hacer y de proceder. Y estos estudios culturales son importantísimos para cosas tan sencillas como cuando Jesús llega a la casa de Simón el leproso, que era fariseo, y que cuando llega el dueño de la casa lo pasa y están por allí en la comida y llega una mujer prostituta y empieza a llorarle en los pies y como algo estaba sucediendo allí con sus pies que estaban pues seguramente sucios, llenos de polvo, la empieza a secar, pero no tiene nada con qué secarle, la seca con los cabellos. Pero el asunto está que el estudio cultural hasta ahorita parece ser que no he dicho gran cosa importante, pero ¿en qué tiempo se inventaron los drenajes? Porque cuando nosotros pensamos en caminar en una calle, pensamos en caminar en una calle como nosotros ahora siglo XX. Pero ya hace 2 siglos había drenajes. Había una cantidad de gente que estaban allí hacinadas, que vivían en espacios muy confinados y donde iban a esconder las rodillas. Y entonces, ¿a dónde se iba todo ese excremento? ¿Lo dejaban en la sala o qué pasaba con ello? ¿Sí? Y entonces, un estudio cultural tendría que llevarnos a entender cómo era la vida cotidiana en un lugar así, con 5,000 gentes, con 10,000 gentes que estaban allí hacinadas,
donde no podías decir, ve al monte a esconderte, a correr, porque el monte probablemente estaba muy lejos, no ibas a salir de las murallas de la ciudad corriendo para llegar hasta allá, ¿sí? Dice uno, en una letrina, había históricamente en ese momento letrinas, quienes sí tenían letrinas, quienes no, y entonces toda esta parte que nos parece tan asquerosa cuando la decimos, es importante para entender cómo mucha de esa suciedad iba a terminar precisamente en la vía pública, en el pasadero, y en ese pasadero entonces no solamente había polvo, había excremento, había orines y había quién sabe cuánta cosa más, y por eso cuando alguien llegaba a casa de una persona a hacer una visita, una norma de cortesía era lavarle los pies para que precisamente cualquier cosa asquerosa que hubiera pisado en el camino, pues ya no estuviera por allí incomodando ni a la persona ni a los comensales que estaban alrededor. ¿Sí? Entonces, este tipo de detalles son importantes señalarlos para poder entender entonces cosas que el texto no dice, pero que están en el contexto de la cultura en que se originó. Una herramienta más serían estudios de género. Y sí, yo ya sé que cuando decimos estudio de género, pensamos en feminazis y pensamos en no sé cuántas cosas más, pero déjeme decirle que sí es verdad que hay diferencias conceptuales importantes en la palabra de Dios cuando las dice un hombre o cuando las dice una mujer, porque culturalmente no tenían el mismo reconocimiento, la misma libertad social, y aunque no nos guste decirlo, sí había una predominancia eh, impositiva del sexo masculino sobre el femenino, y ojo, no significa que necesariamente Dios quisiera que fuera así, porque si Dios hubiera querido que fuera así, en el Nuevo Testamento no se nos diría que delante de Cristo no hay varón ni mujer, o sea, que los dos son iguales delante de Dios. Entonces, por allí hay una disonancia cultural. Algo no suena bien de cuando Dios lo dice desde los cielos a como el ser humano lo interpreta desde la tierra. Y tenemos que entenderlo, y debe ser un estudio muy maduro, muy desapasionado, donde nadie se sienta agredido, que no sea motivo de venganzas culturales. Sí, pero tenemos que reconocer que no se le ha dado el espacio de protección, de honra, el valor adecuado a la figura de la mujer. Y entonces, cuando la mujer no puede hablar en la iglesia por ser mujer, pues hemos convertido la espiritualidad en un pleito de genitales. ¿Sí? Y tenemos entonces que hablar todas estas cosas para poder entender realmente qué es lo que quiere Dios. Ok, todas estas cosas, además hay una herramienta final. Y esa herramienta final es una herramienta que está muy desvirtuada en el contexto de la iglesia, que es la deconstrucción. Y está muy desvirtuada porque quien la propuso ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, Jacques Derrida, francés, filósofo, entonces por lo pronto, filósofo. Y eso ya es hablar del diablo en muchas congregaciones. Y luego, la forma de plantearlo. Jacques Derrida es un hombre que pertenece a un conjunto que se les ha llamado los filósofos de la sospecha. Y la sospecha implica tener una actitud de cuestionamiento acerca de lo que escuchamos. Yo sé que cuando nosotros pensamos en sospechar, nadie diría que la sospecha es una actitud noble, que es una actitud
deseable, porque todo mundo queremos que en las congregaciones, lo voy a decir de una manera muy soez, pero se traguen cualquier cosa. Y si lo dice alguien desde el púlpito, entonces tú estás obligado a callarte la boca y sin chistar, sin cuestionar, simplemente aceptar que aquello que se te está diciendo debe ser una verdad por el simple hecho de que alguien lo dijo desde el frente. Y entonces cuando yo estoy hablando de construcción en un contexto cristiano, no estoy hablando de la actitud del siglo XX, no, yo estoy hablando de la actitud del siglo I, en Hechos capítulo 17, verso 10, 11, donde dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Noten, por favor, Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, o sea, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero luego la siguiente frase es importantísima. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo se llama eso? Sospecha. Y entonces la palabra dice que eran más nobles. ¿Qué significa nobleza? Como la del chapulín colorado, ¿sí? Más noble que una lechuga. ¿O qué significará esta palabra nobleza, ¿sí? Fuera del ámbito del chapulín colorado, ¿sí? La palabra, si lo queremos ver en griego, es la palabra eugenes, ¿sí? Eugenio, como Eugenio Derbez, ¿sí? Tiene un prefijo en griego que es eu, que significa bueno, ¿sí? Y genes viene de geno, que es nacer. El principio de algo, cuando algo nace, ¿sí? Como el Génesis, que es donde nace la palabra, donde nace la historia bíblica, donde comienza. Entonces, cuando decimos eugenes, lo que estamos diciendo es bien nacido. Estamos hablando entonces de alguien dirían en mi rancho, ¿sí? De buena cuna, de alcurnia. Pero en realidad para Dios lo que está diciendo es alguien, ¿sí? Que tiene un corazón con nobleza, un corazón generoso, un corazón bien intencionado. Y entonces, preguntarse si las cosas son verdad, Dios le llama nobleza. Cuestionar acerca de si las cosas que yo escucho, las cosas que yo creo, las cosas que yo aprendo, las cosas que se me están enseñando son verdad. Para Dios es algo que le alegra el corazón. Y dice, bien, estás haciendo lo correcto. Porque hay que examinarlo todo, hay que retener lo bueno. Hay que distinguir lo que es lo santo de lo impuro, lo limpio de lo contaminado, lo espiritual de lo carnal, de lo natural. Hay que distinguir lo eterno de lo temporal. Hay que distinguir lo que es de Dios a lo que es del hombre, a lo que es cultural, incluso satánico. Y entonces, los de Berea eran eugenes, ¿sí? Así que si tiene un niño que quiere un nombre bonito, ¿sí? Le puede poner Eugenio, ¿sí? Bien nacido. Bueno, es mejor bien nacido que mal nacido, porque mal nacido incluso hasta es una ofensa, ¿verdad? Este mal nacido, ¿sí?
Y cuando nosotros entonces pensamos en alguien que está cuestionando, pues diríamos que no solamente cuestiona a otros, y por eso este año estamos comenzando con esto, lo predicamos este domingo en una predicación que a muchos les sonó media rara, empezando por el que la predicó, ¿sí? Por tratar de poner las cosas en orden, como decimos Mil y yo, poner los patitos en fila, ¿sí? Y decir, a ver, vamos poniendo algunas cosas en orden. ¿Y cuáles esas cosas en orden? Necesitamos empezar por el principio. ¿Pero el principio de qué? Y por eso les decía el domingo, es que el principio del año, pues sí, pero un año son 25, bueno, un año son 365 días con 6 horas y veintitantos minutos. Sí, pero eso es una vuelta alrededor del sol, pero si lo comentamos, ¿y cuánto es un año cósmico donde la Tierra, bueno, y todo el sistema solar de vuelta alrededor de la Vía Láctea? Pues ahí van a ser como 25 millones de años, no sé, sí, 25,000 millones de años, pero no sé cuántos, ¿sí? Y tú dices, el tiempo es tan subjetivo, tan relativo. Entonces, ¿qué es el principio? El principio es el proceso que comenzó con la intención de Dios. Y tenemos que volver a ese principio. ¿Cuál es la intención de Dios para poder hacer alguna cosa? ¿Habrá algún pasaje en la Biblia donde Dios esté hablando de esta importancia de deconstruir las cosas, esta importancia de pensar hacia atrás? Resulta que el libro de Job, que probablemente es el libro más antiguo que se escribió de la Biblia, tiene precisamente esta cuestión que tendríamos que preguntarnos por ella, ¿sí? Si usted recuerda, el libro de Job tiene 42 capítulos. Y de esos 42 capítulos, la mayor parte del libro de Job, o sea, desde el capítulo 2 en adelante, que Job empieza a tener, bueno, capítulo 1 nos presenta a Job, nos dice que Satanás andaba por ahí rondando, pierde sus hijos, pierde las riquezas, pierde todo menos la esposa, ¿sí? Entonces, o sea, ese Job le fue mal. ¿Sí? Bueno, no, o sea, tómelo en buen sentido, en la idea de que había perdido todo, pero su esposa, que no era una mujer de fe muy madura, lo está aconsejando diciéndole maldice a Dios y muérete, ¿sí? Entonces ya se imaginará usted, pues que con esa ayuda idónea, ¿para qué quieres enemigos, verdad? Y Job se pasa entonces el resto del libro, ¿sí? Los siguientes 40 capítulos se los va a pasar en una crisis constante. Y Job es el ejemplo bíblico de alguien que todas las cosas que está viviendo, todas las explicaciones que están escuchando, todas las razones que le están diciendo acerca de por qué suceden las cosas, no son congruentes con lo que él está viviendo y con lo que él espera alcanzar de Dios. Y llega un momento entonces donde Dios le dice, a ver, Job, vamos a deconstruir, ¿sí? Vamos a deconstruir algunas cosas. Fíjese cómo Dios usa el método. Job, capítulo 38, verso 1, ¿sí? Le va a decir Jehová, el Señor, a Job, desde un torbellino, ¿sí? Y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, ¿quién es ese que está hablando cosas que son puras estupideces? A ver, ¿quién está aquí? Y pues el único que está, pues es Job, ¿verdad? Y le dice Dios, a ver, jovencito, ahora ciñe como varón tus lomos. Le está diciendo, muy hombre, muy sabio, muy, muy entendido, muy capaz.
A ver, contésteme. Yo te voy a preguntar y ahora tú me vas a contestar. Porque los capítulos anteriores, Job se la ha pasado diciendo y diciéndole a Dios, contéstame, ¿cómo quisiera yo que Dios estuviera aquí enfrente y que me contestara como el hombre le contesta a su compañero, ¿sí? Y Dios dice, bueno, querías una platiquita, aquí estamos, ¿eh? Y noten ustedes qué va a decir en el verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Eres muy listo? ¿Piensas que entiendes todas las cosas? ¿Piensas que realmente tú tienes la claridad para poder hacer y decir todo? Contésteme, mijo, si tienes inteligencia. O sea, te sientes que entiendes tanto, justifícame entonces la razón. Esto que está haciendo Dios, Job 38, verso 4, se llama deconstrucción. Ve al origen de las cosas, ve al inicio de las cosas y justifícamelo. Dime por qué lo estaba haciendo, ¿sí? Dime cuál era la intención, dime qué era lo que yo quería lograr, dime cómo lo hice, ¿sí? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel, ¿sí? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? A ver, entiendes un poco acerca, yo sé que en ese tiempo, pues ahora nosotros decimos gravedad, sí, pero en aquel tiempo él podría hablar, a ver, ¿cuáles son las leyes de la gravitación universal? ¿Cuáles son las fuerzas de atracción entre las masas, Job? A ver, ¿entiendes lo que es la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil? ¿Sí? ¿Entiendes el electromagnetismo? ¿Entiendes la física cuántica, la mecánica cuántica? ¿Entiendes? Ahora, entre más tiempo pasa y entre más tiempo vivo, pues más me doy cuenta de mis limitaciones. Siempre lo he comentado. Dos doctorados, bueno, un doctorado no te quita lo tarado, dos tampoco, tres te vuelves más tarado, yo creo. ¿Verdad? Llega un momento en donde tú dices, no me alcanza la vida para estar estudiando y entre más estudio, más me doy cuenta de que ignoro tantas cosas. Hay tantas cosas que son meramente suposiciones y tengo que cuestionarme, ya no solamente lo de afuera, tengo que cuestionarme a mí mismo. Tengo que preguntarme si lo que estoy pensando es verdaderamente la forma adecuada de hacerlo. Y entonces cuando nosotros pensamos en eso que le estamos llamando de construcción, ¿sí? Diríamos que de construir es una forma de analizar, de cuestionar las estructuras, los significados que le hemos atribuido a algo. Un texto, una idea, una teoría, un sistema, un lo que sea, ¿sí? Y estamos desmenuzándolo, desglosándolo, para examinar con una visión muy crítica cada cosa que lo compone, ¿sí? Y sobre todo, ojo, las supuestas verdades que estamos asumiendo de eso. Y digo las supuestas verdades porque estamos asumiendo, suponiendo que lo estamos entendiendo de la manera correcta. Y yo sé que cuando digo estas cosas, en un ministro y donde se espera que todo mundo diga, es que es la seguridad. Bueno, déjame preguntarte. Pregunta para que la medites mañana en la mañana, porque si empiezas a meditarla ahorita en la noche, no vas a dormir. Si todo lo que tú has aprendido es correcto, entonces ¿por qué tu vida es un fracaso? Esa pregunta a mí me quita el sueño. ¿Sí? Porque si se supone que yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué hay cosas que me salen mal y sus resultados no son lo que yo quisiera? Algo no funciona y no sé qué es.
Y entonces tengo que sentarme y revisarlo y empezar entonces a hacer, ¿sí?, ese análisis para tratar de entender una cosa. Y aquí es bien importante. En la deconstrucción, yo tengo que entender que las cosas que tienen un significado para mí, las cosas que yo he aprendido, ¿sí?, no son innatas, no son naturales. O sea, yo las he construido en algún momento y ese momento puede ser bajo una influencia social, bajo una influencia cultural. Yo aprendí cosas en mi casa que fueron buenas, pero también aprendí cosas que no fueron correctas. ¿Y sabes distinguir la diferencia? Pues no, porque todas las que me enseñaron yo pensaba que eran buenas. Y ha sido a lo largo de los años del estudio de la palabra, de contrastar todas esas enseñanzas, donde he tenido que decir, ¿sabes qué? Quizá lo hicieron con buena intención, pero realmente hay cosas que no las estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque puedo revisar que hay patrones que yo repetí en mi trato con mi esposa y lastimé a mi esposa, en mi trato con mis hijas y lastimé a mis hijas. Hay cosas que yo hago que son incomprensibles para las gentes que me rodean y que cuando pienso por qué las hago, no tengo una respuesta correcta. Si alguien me dijera, todo lo que tú haces es dirigido por Dios, yo diría, híjole, pues hay cosas que ni siquiera sé por qué las hago. ¿Me estoy explicando? Y entonces, ¿cuánto de lo que hacemos es verdaderamente espiritual desde el punto de vista de los cielos? ¿Y cuánto es meramente natural, carnal, humano? Y está lleno, está contaminado de cosas que hemos aprendido con buena o mala intención y que deforman nuestra visión de las cosas. ¿Cómo saber entonces si esto que estoy diciendo es verdad o no? Yo te diría, ¿ya reflejas a Cristo en la plenitud de tu vida? No, entonces algo no está bien. Y no lo digo para condenar, lo digo para mostrarte que hay áreas en donde todavía nos falta crecer, donde todavía no nos queda claro qué es lo que debemos de hacer. Y entonces el asunto es que tenemos que deconstruir, y deconstruir significaría tenemos que quitar lo que no iba allí. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha dejado algo que es de fierro a la intemperie y que se oxidó, se llenó de rumbre? Deconstruir sería volver al principio, a cuando no estaba oxidado, y quizás tenga que darle una buena lijada, una buena pulida para que vuelva a funcionar como funcionaba. Hay algunos programas de, no sé si a algunos de ustedes les gusta ese tipo de programas, a mí me llama la atención, donde hay gente que se dedica a buscar carros viejos que ya están inservibles, ¿sí?, y tratan de repararlos. Eso sería reconstruirlos, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal cuando tú agarras algo y ni siquiera sabes cómo funciona? Imagínense un arqueólogo que está buscando en alguna zona donde hubo una civilización antigua y de repente, escarbando, encuentra un artefacto que no sabe para qué se utilizaba. Y entonces él necesita deconstruir, o sea, pensar con qué intención lo hicieron, para qué servía, ¿sí?, en qué lo utilizaban. Ahora, ¿podemos nosotros deconstruir un texto bíblico? Sí, yo creo que sí es posible, ¿sí? Porque podemos deconstruir cualquier cosa
para saber quién le metió mano. ¿Cómo es eso? Sí, si estamos diciendo que deconstruir significa, así como habíamos edificado una barda, ahora quitar ladrillo por ladrillo, quitar la mezcla, quitar todo, para ver cómo se hizo, por qué se hizo. Nosotros podríamos deconstruir ciertos comportamientos. ¿Qué hacemos en la iglesia que de repente dices, ¿y eso por qué lo hacemos? Por ejemplo, ¿por qué las mujeres se tienen que casar de blanco? Yo oficié un montón de bodas, ¿sí? Y nadie ya ha llegado con un vestido floreado, ¿sí? Todas llegan de blanco. ¿Soportaría el análisis eso? Ahora, la deconstrucción, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a decir, pues es que cuando la gente se casaba de blanco, significaba que la mujer era virgen. Y como era virgen, era pura. Y entonces, ¿por qué el hombre se casa de negro? La mujer tiene que llegar, ¿sí? Sin haber tocado a nadie y el hombre tiene que haber llegado tocándolas a todas. ¿Sí? No, no te entendí, Dulce. Perdón, porque muere al mundo. Entonces, la mujer llega, como alguien pura y el hombre llega como si lo fueran a matar, entonces llega de luto. ¿Sí? Ojo, ¿qué estamos haciendo? Estamos dudando de algo y nos estamos preguntando. Ahora, yo no estoy diciendo que el hombre realmente está de luto y tampoco estoy diciendo que la mujer si llega de amarillo o llega de cremita es porque ya no es tan pura, ¿verdad? Pero tendríamos que preguntarnos esas cosas. Tendríamos que preguntarnos qué tan espiritual es eso o no, para poder saber si es meramente un aspecto cultural y por lo tanto irrelevante o verdaderamente es un aspecto espiritual, trascendente y habría que estarlo haciendo, ¿sí? Ahora, una deconstrucción es solamente una herramienta, ¿sí? Y como herramienta nos va a dar algunas ideas, algunos puntos de vista, pero hay que ser muy cuidadoso, muy responsable, ¿sí? Para no terminar usándola para destruir algo. Miren, cuando hablábamos hace un momento de exégesis, la palabra exégesis significa literalmente en el griego explicar algo, sacarlo, evidenciarlo, ¿sí? Entonces, cuando estamos explicando algo, lo que estamos queriendo hacer en esa exégesis es el significado, el contexto, lo cual está bien, pero si nosotros estuviéramos tratando de comparar un análisis hermenéutico sobre lo que significa y la deconstrucción, veríamos que las dos nos van a servir para analizar, para desbaratarse, aunque hay cosas donde son diferentes, ¿sí? Las dos van a buscar el significado de las cosas, de los textos, ¿sí? Las dos van a partir del hecho de que alguien trató de representar algo a través de lo que hizo, que hay un significado en esas cosas, ¿sí? Ambas van a estar entonces en esa búsqueda de la intención, pero ojo, la actitud que tienen es que la deconstrucción va a poner en duda, va a cuestionar. Y por eso es que a la gente no le gusta la deconstrucción en la iglesia, porque suena como si fuera el abogado del diablo, ¿verdad? De buscar la parte negativa, decir, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si eso no es verdad? ¿Y si fuera diferente? ¿Y si no fuera necesariamente algo
que Dios lo hizo así. Y eso es muy molesto. Una de las preguntas que yo me hacía desde hace años, y lo he comentado con ustedes, es que si realmente la mujer es la ayuda idónea del hombre. Ahora, yo no estoy diciendo que el perro o el perico lo sea, ¿no? No, lo que estoy diciendo es, ¿qué tanto en esta doctrina hemos metido aspectos que son aspectos meramente humanos? Ahora, ¿por qué pregunto eso? Porque cuando nosotros revisamos qué se enseña en las iglesias, en muchas iglesias yo escucho que a la mujer le dicen que ella es la ayuda idónea. E inconscientemente eso convierte al hombre en el protagonista de la dinámica de la pareja y la mujer se convierte solamente en un ente auxiliar de colaboración. Al darle predominancia al hombre, entonces culturalmente aislamos a la mujer de la posibilidad de la toma de decisiones. Su función entonces en esta doctrina pues es servir al otro, ayudar al otro, divertir al otro, tener sexo con el otro, cocinarle y plancharle al otro, ¿sí? Y la mujer se convierte entonces en una criatura de segundo plano. Y le decimos a la mujer cuando se casa, tú tienes que servir a tu marido, porque Génesis, en capítulo 2, le va a decir a la mujer que tú eres la ayuda. Esa pregunta entonces a mí me llevó a una deconstrucción hace años. Y ustedes han aprendido a deconstruir cosas sin saber qué era eso, ¿verdad? Pero esa deconstrucción, ¿qué implicaba? Que cuando nosotros decimos ayuda idónea, yo les decía, hay tres capítulos en la Biblia, en Juan 14, 15 y 16, donde en estos tres capítulos, 4 ocasiones, Jesús llama Paráclito al que llamamos consolador, pero que en griego Paráclito significa el que se pone junto al otro para ayudar. Filológicamente, ¿de qué está hablando? De lo mismo. Alguien que está allí para colaborar, alguien que está allí, pero que no solamente está, sino que además es el mejor colaborador. Y se está refiriendo al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y entonces yo les preguntaba desde hace años, ¿acaso la mujer tiene la capacidad de aumentarle un palmo a la estatura del varón? ¿Acaso la mujer tiene la capacidad de hacerlo feliz? Si está enfermo, de sanarlo. Si está triste, de realmente hacerlo que esté contento. Es más, si está muerto, de resucitarlo. Pues no, la mujer, y digo con todo respeto para la mujer, pues es igual de inútil que el varón. Porque ni un varón ni una mujer puede aumentar un palmo a su estatura por sí mismo, ni una mujer ni un varón, ¿sí? Puede hacer feliz a nadie. Dios es el que tiene esa capacidad del Espíritu Santo. Además, cada uno tenemos que buscar que sea Dios el que traiga plenitud a nuestros corazones para poder compartir esa plenitud con los demás. Y entonces cuando nosotros estamos deconstruyendo, nos damos cuenta que esa doctrina lo que ha hecho es ponerle una carga fuertísima a la mujer en la relación de familia, en la relación de matrimonio, la ha desplazado de la oportunidad de ser protagonista de ciertas acciones que son necesarias en la iglesia, en la sociedad, ¿sí? Y que debieron de haber sido reconocidas sin necesidad de llegar a una confrontación violenta ni a una lucha de géneros, porque simplemente los dos
son hijos de Dios, coherederos de la gracia del Padre, y que el Espíritu Santo es la ayuda idónea, el ayudador, el paráclito. ¿Me estoy explicando? Una deconstrucción entonces nos va a ayudar a eso, nos va a ayudar en ese cuestionarnos, a encontrar entonces aspectos que nos ayuden a entender mejor las cosas. Ahora, hay ciertas cosas que son valiosas en este proceso de construcción, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a cuestionar y a desafiar supuestas verdades o significados que nos han sido dados, que los hemos dado por sentados, ¿sí? Como una verdad a fuerzas dentro de una cierta estructura familiar, religiosa, social, ¿sí? Cuestionar. Ahora, yo sé que cuando nosotros cuestionamos, y sobre todo en las cuestiones de fe, luego comenzamos nosotros a sentirnos incómodos. Pero ¿creerían que Dios está dispuesto que nosotros le preguntemos? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, como dice Eugenio Derbez, pregúntame. ¿Sí? O sea, dale, ¿quieres saber? Pregúntame. Por eso le está diciendo Dios a Job, ¿sí? Ahora yo te voy a preguntar, tú me preguntaste, ahora yo te voy a preguntar. Pero no te voy a preguntar para, para hacerte sentir mal ni para vengarme, no, te voy a preguntar para que entiendas cuál es la intención, el origen de todas las cosas, todo lo que yo he hecho y por qué lo he hecho y para qué lo he hecho. Entonces, de construir las cosas, preguntarnos por esa intencionalidad desde el principio nos va a permitir un análisis más profundo, más complejo de alguna situación, de un texto, de una idea, donde vamos a estar examinando las cosas que lo constituyen, ¿sí? Y vamos a analizar cómo se cruzan entre sí, cómo interactúan entre sí. Nos va a ayudar a revelar lo complejo, ¿sí? Y lo ambiguo que subyace a las cosas, a las ideas, ¿sí? Para llevarnos a una comprensión más profunda, a una mayor reflexión crítica. Eso tiene una ventaja, también tiene una desventaja. Y la desventaja es que a veces estamos nosotros queriendo ver las cosas que son complejas y nos ahogamos en un vaso de agua cuando hay cosas que son simples, son sencillas. De hecho, un principio hermenéutico es que la explicación más sencilla es la más adecuada. Si tú puedes explicar algo de la forma más sencilla, entonces no te rebusques. Como lo dijo el Señor Jesús, bienaventurado eres, Padre, porque estas cosas no se las revelaste a los sabios, a los entendidos, se las revelaste a los niños, se las revelaste, ¿sí? A los ignorantes, porque así te plació. O sea, las cosas son sencillas, y si se pueden entender sencillas, qué bueno, pero no simplistas, ojo. ¿La ciencia es sencilla? Sí, la ciencia es muy sencilla. Yo siempre digo, nada más sencillo que las matemáticas. Sí, si las entiendes, son muy sencillas. El asunto está que las logres entender de manera que las veas que son sencillas. Porque si las entiendes mal, entonces parecen tan complejas y la gente les tiene miedo precisamente por eso, ¿sí? Entonces, desentrañar las cosas, entenderlas, cuáles son los aspectos que traen contradicciones aparentes, que traen ambigüedades, ¿sí? Hacer esto nos va a permitir una perspectiva crítica, ¿sí? Que en ocasiones va a ser desestabilizadora. Ojo, la fe debe ser cuestionada. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cómo que debe ser cuestionada? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra apologética? La apologética es la defensa de nuestra fe. Y nosotros tenemos que dar razones, poder explicar por qué creemos lo que creemos. Y eso es apologética.
Y entonces en lugar de decir, no me preguntes, al contrario, es pregúntame. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres entender de las cosas que nosotros hacemos y por qué las hacemos? ¿Sí? Ahora, gracias a eso, entonces tú puedes tener una nueva interpretación de las cosas. Tú puedes elaborar nuevos significados para las cosas. Y puedes verlas más profunda, más ricamente, más complementariamente, ¿sí? Puedes tener una mayor comprensión de cómo se construyen y cómo se transmiten esos significados y esas verdades que ahora tú vas a heredar a tus generaciones. Y ya no solamente es así porque me dijeron que fuera así. Hay una historia viejísima de esto. No sé si se acuerdan, la hemos contado en alguna ocasión. Una muchacha recién casada está queriendo mostrarle a su recién esposo que ella sabe cocinar. Ella es una jovencita y entonces va a hacer un lomo. El muchacho quiere saber cómo se hace el lomo y entonces está con ella, ya compra el lomo y va a hacer un lomo mechado. Ya saben ustedes que lleva almendras y lleva nueces, le va a poner entonces picadillo, lo va a cocer y todo. Y ya tiene entonces ahí ese salchichón cocido y agarra un cuchillo y le corta las orillas. Ella lo hace y sale muy bien, muy rico. Y el muchacho se queda pensando, ¿por qué le cortaste las orillas? Dice, bueno, pues porque así lo vi con mi mamá. Y dice, no, pero no sé. Aprovechando que va a haber fiesta familiar y que van a estar todos por ahí, se acerca con la mamá y le dice, oye mamá, fíjate que ese lomo muy bueno, pero me pregunta mi esposo por qué le corté las orillas. Y la mamá dice, pues es que así me lo enseñó tu abuela. Les voy a poner todos en la misma fiesta para no andar de fiesta en fiesta, pero van con la abuela y la abuela dice lo mismo, ¿sí? Pues es que así me lo enseñó, ¿sí? Tu bisabuela. Y van con la bisabuela, que ya está bien viejita, y le dicen, ¿y por qué se cortan las orillas? Dice, ay, mi chica, mi niña, es que el horno que yo tenía era tan chiquito que no cabía, que para poderlo meter necesitaba cortarle las orillas para que pudiera caber la parte donde estaba todo el picadillo adentro, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama deconstrucción. Y resulta entonces que hay cosas que nosotros les damos por hecho y las espiritualizamos y hacemos un montón de cosas porque no las hemos deconstruido. Hace algunos años en Redime, yo tenía la intención para poder fijar un aspecto de identidad. Mili nos hizo favor de hacer 5 banderines, ¿sí? Teníamos entonces a los evangelistas con el color tinto púrpura, que era desde los leones. Y luego los pastores con el color rojo, y era el buey que sirve. En medio teníamos el color amarillo con un cordero dorado, ¿sí? Para representar la función apostolar de Cristo. Luego tenía el color blanco con el hombre perfecto, ¿sí? Los maestros. Y por último, teníamos el color azul con el águila, los profetas. Y lo que yo quería era que ellos fueran identificándose con ello como una forma de fortalecer la identidad. Pero ¿qué sucedió? Que se empezó a deformar la intención. Y ya después nadie que no fuera del ministerio podía tocar el banderín de cierto ministerio porque los demás si lo tocaban lo contaminaban. Y entonces llegó un momento que le dije a Mili, ¿sabes qué? Discúlpame, pero voy a quitar esto y lo voy a guardar hasta que Ni mi tengamos. chamba. Sí, y dices, ¿por qué no lo podemos usar? Porque ya estaban adorando al becerro de oro. Y entonces había que deconstruirlo otra vez y decir, están hermosos, pero no deja de ser un trapo. ¿Sí? Tiene un carácter espiritual, sí, pero el carácter es simbólico. Y no tienen entonces que deidificar el banderín. Es un elemento didáctico para que entiendan aspectos simbólicos de la palabra. Pero había que deconstruirlo. Y deconstruirlo significó agarrarlos, quitarlos y decir, está castigado el banderín porque se portó mal. ¿Sí? Y entonces, eso sucede.
Tú vas a una iglesia tradicional y ¿qué vas a encontrar? Un montón de símbolos que necesitan ser deconstruidos. Y decir, no era la intención original de Dios que algo le quitara el lugar de adoración, solamente a Dios. Hay imágenes, hay símbolos, hay ornamentos, hay prácticas, hay un montón de cosas que necesitan ser